Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta transmisión de nuestra reunión familiar virtual, dándole la gloria y dándole la honra a nuestro Dios. Ya hoy tenemos domingo 4 de junio del año 2023 y todos ustedes sean bienvenidos a esta reunión que hacemos desde el tiempo de la pandemia. Transmitimos un culto virtual pensando en ustedes, aquellos que no pueden acompañarnos de manera presencial. Muchísimas gracias por estar allí. Quiero saludar a personas que constantemente se conectan con nosotros. Gladys desde Nueva York. Bendiciones, hermana Gladys. También tenemos a Jenny desde Nápoli, Italia. Bendiciones para ti, Jenny. Muchísimas gracias. Tenemos a Luis David, que queremos saludarlo en Chile. Bendiciones a Luis David. También tenemos por allí a mi papá, por supuesto, Adolfo Ordóñez, y quiero saludar a Nelly y mandarles un fuerte abrazo en la ciudad de Nueva York. Bendiciones a hermanos que están también aquí en Colombia, que siempre se conectan, que siempre están allí. Bendiciones para Ricardo Mafla. Bendiciones para Madeleine, que está en Bogotá. Un abrazo para ti, Made. Muchísimas gracias por estar con nosotros, reportar sintonía. Gracias para Alexandra, ella siempre está conectada, siempre nos bendice con sus oraciones. Y a todos los que están allí, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Muchísimas gracias de verdad por ser parte de esta reunión familiar que hacemos de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda que tú puedes ayudarnos de una manera muy sencilla dándole me gusta a cada uno de los videos. Si no te has suscrito, suscribirte, esto nos ayuda a llegar a más personas y entre más likes reciba un video, pues más el video va a ser visto por otras personas. Así que esta es la manera que te pedimos que nos ayudes. Compártelo en tu muro, compártelo con tus contactos y esta palabra es de bendición. Queremos que tú nos ayudes a multiplicar esta palabra con las personas que tú tienes en tu entorno, a tu alrededor. Para mí es un gran honor estar con ustedes a esta hora de la mañana y quiero contarles que en menos de una hora, a las 9 de la mañana, daremos inicio a nuestra reunión familiar presencial. Si usted vive aquí en Cali, todavía tiene tiempo de llegar. Nosotros estamos ubicados en el centro, en la carrera tercera, el número es 1642, en el barrio San Nicolás. Estamos justo al lado del Colegio Bautista. Es muy fácil de llegar, carrera tercera entre calle 16 y calle 17. Estamos a cuadra y media de una estación del mío que se llama San Pedro. Estamos a media cuadra del Hospital San Juan de Dios. Estamos enseguida del Colegio Bautista. Tenemos parqueadero privado completamente gratuito. Usted puede llevar su vehículo, no tiene que pagar absolutamente nada. Tenemos una escuela para niños, una escuela infantil realmente muy poderosa, donde se le está enseñando a los niños la Biblia de una manera tremendamente fácil, pero también que les va a servir para el resto de sus vidas. Así que mi invitación, si no tienes donde congregarte, carrera tercera 1642, barrio San Nicolás. Si nos quieres escribir, hacerle un comentario, pregunta, sugerencia, estamos en el WhatsApp 318-775-5986, 318-775-5986. Y bueno, este mes de junio vamos a celebrar el Día del Padre, si Dios lo permite. Estaremos celebrándolo el último domingo del mes, el día 25 de junio. 25 de junio tendremos una gran celebración en el Día del Padre. Precisamente hoy vamos a compartirles a ustedes lo que ocurrió el Día de la Madre. Hicieron una reunión preciosa a las mujeres se les dio algo de comer, se les dio una tremenda palabra que tendremos a continuación con la pastora Marcela Sánchez, mi esposa, y también pudimos, por la gracia del Señor, llevarles mariachis cristianos o con canciones cristianas a estas mujeres y tuvimos la oportunidad de ofrecerles una serenata diciéndoles: ustedes son muy valiosas, son muy importantes. Así que a los hombres, bueno, nos dejaron con la medida muy alta para celebrarles a los hombres, pero recuerde que a todos los varones, el 25 de este mes de junio estaremos celebrando el Día del Padre con una preciosa reunión familiar.
Prepare su cuaderno, prepare su Biblia y permítame compartirle algo de la palabra que yo quiero dejarles a esta hora de la mañana antes de dar inicio, y es agradecer primeramente a Dios por la vida de todos los que aportan de manera voluntaria con este ministerio. Usted sabe que todas las iglesias se sostienen a través de los donativos, de los diezmos y las ofrendas, pero esto no solo es de las iglesias desde Pentecostés para acá, lo podemos encontrar también en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo Dios, teniendo todas las posibilidades a su alcance de tener todos los recursos económicos, también le dio oportunidad a ciertas personas que bendijeran su ministerio de manera económica. El ministerio del Señor Jesús era sostenido y sustentado, y la Biblia menciona a algunas de esas personas, y en esta hora quiero compartirles sobre unas mujeres que aportaban sus recursos económicos a la obra del Señor Jesucristo. Quiero leerles, vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 8, el versículo 1, pero voy a leerla en la versión traducción lenguaje actual, o la TLA, que es una versión muy fácil de entender y que me gusta mucho. Dice el versículo 1, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Iba por muchos lugares, por pueblos, por ciudades, anunciando. Salía a predicar, salía a evangelizar, no se quedaba en un lugar, iba a muchas partes. Pero lo curioso de esto es que dice que con Jesús, dice el versículo 1, andaban también sus 12 discípulos. Él no iba solo. Así que iba un grupo de 13 hombres que necesitaban comer, que necesitaban hospedarse, que necesitaban bañarse, que necesitaban suplir algunos gastos de manera material, aunque su labor y su función era una labor espiritual. Lo interesante de esto es que no dice que venían ángeles a traerles dinero. Lo interesante no dice que Jesús oraba y se materializaba el dinero o convertía las piedras en pan, sino que Dios le daba la oportunidad a mujeres y a personas agradecidas de sembrar en este ministerio. Y dice el versículo 2, y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús. Y es muy interesante, dice, y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús les había sanado diferentes enfermedades y de los espíritus malos. ¿Qué dice? Muchas de estas mujeres ayudaban con dinero. En la versión tradicional, Reina Valera dice, ayudaban con sus bienes. O sea, estas mujeres no iban con los discípulos, no iban a las ciudades o al campo de manera física, pero sus aportes permitían el sostenimiento de este ministerio. Sostener a 13 hombres en todas sus necesidades seguramente era costoso, seguramente era significativo, pero estas mujeres, aunque no podían ir y estar allá en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, ellas aportaban, y la Biblia dice que ellas daban específicamente ¿qué? Dinero. Yo agradezco a Dios por la vida de todos ustedes, los que aportan de manera voluntaria sus diezmos, sus ofrendas, sus donativos. Yo agradezco a Dios porque es con esto que nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo en la congregación. De hecho, quiero contarle que llevamos 10 años en la radio. Estamos en una emisora que se llama Red Sonora Radio 1500 AM. Usted nos puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Y le quiero contar que la radio es un mecanismo, una herramienta de evangelismo tremendamente poderosa. En la radio hemos alcanzado personas que han conocido de Jesús. En la radio se han impartido mensajes que han detenido personas al borde del suicidio, personas que estaban en las adicciones. El Señor ha llevado palabra de esperanza, de fe. Hemos escuchado innumerables testimonios de personas que a través de la radio conocieron de la palabra y fueron salvos.
Esto para nosotros es muy gratificante y por supuesto la gloria es para el Señor. Pero detrás de aquellos que nos sentamos frente a un micrófono, detrás de aquellos que hacemos un programa, detrás de aquellos que estamos en contacto con el control master de la emisora, están aquellas personas que ofrendan, que diezman y que apoyan este ministerio. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga porque tú eres partícipe también de la extensión del reino de los cielos a través de la predicación de su palabra en los medios de comunicación. No solo estamos en la radio, usted puede ver que estamos en YouTube alcanzando las 900 enseñanzas. Usted puede ver que estamos en TikTok. Estamos subiendo 5 reels por semana que nos cuestan. Tenemos un equipo de trabajo que son los que editan, los que montan las imágenes, los que hacen el trabajo en TikTok. Estamos en Instagram y aunque no nos cobran estas redes sociales, el trabajo que se hace de preproducción es costoso. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudan, de verdad, gracias. Que Dios bendiga tus recursos. Y la Biblia termina diciendo nombres de algunas de estas mujeres y dice el versículo 8, dice el versículo 3, perdón, dice, y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que se le llamaba Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, dice aquí, el administrador del rey Herodes Antipas. Eran mujeres que tenían dinero, tenían recursos, pero que apoyaban la obra a través de sus ofrendas y de sus donativos. Por supuesto, Satanás trae sobre el tema de los recursos, trae una cantidad de mentiras, suscita una cantidad de dudas, lanza una cantidad de ataques sobre los recursos que las personas dan a las iglesias, porque Satanás sabe que sin recursos muchas de las cosas que se hacen no se podrían hacer. Así que Dios te bendiga y quiero orar por aquellos que dan o van a comenzar a dar para que el Señor, entre más des, el Señor más te multiplique, porque tú eres un patrocinador del reino de los cielos. Tú patrocinas la obra del Señor, tú eres fiel al Señor con tus finanzas y entre más fiel seas, que el Señor más te multiplique. Amado Dios, te doy gracias en esta hora, te agradezco primero por lo que vamos a aprender hoy de tu santa palabra y gracias porque este culto que transmitimos virtual, detrás de este culto hay un equipo de trabajo de personas que montan unas imágenes, unos textos, personas que ayudan en la edición, personas que nos ayudan en la filmación. Hay un gran equipo de trabajo, Señor. Hay un equipo que maneja las cámaras, que maneja los computadores. Y todo esto tiene un costo económico. Yo te agradezco, Señor, por aquellas personas que de manera voluntaria y agradecidas, seguramente como estas mujeres que estaban tan agradecidas de lo que tú habías hecho con ellas, que mostraron su gratitud a través de sus ofrendas. Yo te pido que tú bendigas la ofrenda, los diezmos y los donativos de cada persona que a esta hora de la mañana está haciéndolo o lo hará en el transcurso de este día. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Gracias. Y entre más aporten ellos a tu obra, a tu reino, Señor, más recursos pedimos que sean desatados sobre sus vidas, Señor, que vengan niveles de mayor abundancia sobre ellos, Señor, sobre los que patrocinan. Seguramente ellos no pueden acompañarnos, no pueden ir, no pueden estar, pero allí están representados a través de los recursos que se liberan y que nos permiten seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, Señor, porque hace 10 años comenzamos, Señor, en revivir en Cristo. Muchísimas gracias porque estuvimos allí varios años en revivir y yo te agradezco por eso, Señor, por esa temporada que estuvimos allí, Señor, aprendiendo a hacer radio. Muchas gracias porque nos sustentaste en revivir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Señor, porque también ahora estamos en Red Sonora. Gracias, Señor, porque mes a mes hay con qué pagar. Gracias a ti, Señor. La gloria y la honra es para ti y bendice a cada hora alegre. Y en esta hora háblanos a través de la pastora Marcela Sánchez y de esta tremenda y poderosa enseñanza acerca de la importancia de las madres en las familias y en la sociedad. Te doy gracias, Señor. Recibe de antemano la gloria y prepara nuestros corazones como buena tierra para que esta palabra dé fruto al 100%. Háblame, Señor, con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Recuerda que el 25 de junio, si Dios nos presta la vida, estaremos allí celebrando el Día del Padre. El último domingo de este mes estaremos celebrando el Día del Padre, así que están todos cordialmente invitados, totalmente gratis. Y trae tu Biblia porque a continuación tenemos palabra de Dios. Recuerda lo que en la iglesia nosotros enseñamos: si no lo dice la Biblia, no lo creo. Si la Biblia no lo sustenta, no lo creo. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Bueno, hoy he titulado esta enseñanza Mi pollito amarillito. Diga conmigo, mi pollito amarillito. En adelante se van a dar cuenta por qué mi pollito amarillito. Y lo primero es que necesito 2 hombres fuertes y valientes que vengan acá adelante, corriendo. Vamos a ver si son tan fuertes, ¿sí?, para partir un huevo. Bueno, yo les voy a dar un huevito, pero hay una forma especial en que lo van a coger. Présteme atención, don Luis y Dago. Póngame cuidado. Por eso es que luego la esposa le dice, yo no le dije que tal cosa, y ve. Póngame cuidado. Van a coger el huevo como Sol les indica y van a tratar de partirlo. La clave está en que es punta con punta. Entonces, ellos van a tratar de partir el huevo sin moverlo, solo apretando, solo haciendo presión, sin moverlo. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué tan fuertes son. Ya. Fuerte, fuerte, a ver qué tan fuertes son. No, no, así no, así no. Así no. Es como le expliqué solamente. A ver, usted es fuerte, fuerte. No puede hacer trampa, don Luis. ¿Será que son muy débiles? ¿No son tan fuertes como pensábamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es imposible? Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué pudimos descubrir? Que no. Uno dice, no, rapidito aquí el reguero del huevo y va a quedar todo oliendo rico, pero lo cierto es que cuando un huevo se toma por las 2 puntas o sus ángulos, es imposible partirlo. Y le voy a explicar por qué. Amén. Entonces, hay unos datos curiosos acerca de la resistencia del huevo. Ahí creo que vamos a ver algunas imágenes. Es resistente por el ángulo cerrado, y se me llevaron los huevos, pero ahí lo pueden ver por ese ángulo tan cerrado de arriba y el ángulo cerrado de abajo. Entonces, esto es física pura. Es la tercera ley de Newton. Eso dice la ciencia. Y esa tercera ley es la acción y reacción. Entonces es la fuerza que se hace de un lado y la reacción del otro. Se encuentran esas 2 fuerzas y eso hace que sea imposible de partir el huevo. Dígale a su vecino, física pura. Si ve que aquí les enseñamos de manera integral. Ahora, 12 huevos, préstenme atención a los datos, 12 huevos pueden soportar un peso hasta de 42 kilos. ¿Usted se imaginaría eso? Si están bien ubicados, vieron que ellos los tomaron punta por punta y por más fuerza que le hicieron, ¿qué pasa? No lo pudieron partir. Es por el ángulo cerrado que tiene, esa es la clave. Cuanto más pronunciado sea el arco, más presión y más fuerza va a poder soportar.
A los lados del arco, o sea, a los lados, solo hay como una leve inclinación y por eso ahí es totalmente, ¿qué? Frágil y se parte. Apenas lo hubieran hecho así del centro, ahí había quedado el huevo. Está compuesto por minerales y por calcio, la cáscara del huevo, que es muy parecido a lo que están formados, de lo que están formados los huesos de los seres humanos. Por eso es que es tan resistente. Biológicamente están diseñados los huevos para soportar el peso ¿de quién? De la gallina. Entonces por eso es que es tan resistente. En sus extremos es tan fuerte que sirvieron de inspiración para construir los domos. Fueron de inspiración para los arquitectos precisamente por su resistencia. Entonces hay muchas construcciones que usaron la forma de la curva del huevo para ser construidas. Sobre todo vemos que es muy típico en las cúpulas de algunas iglesias, de algunos templos y diferentes tipos de construcciones que la usaron precisamente, ¿por qué? Por lo resistente. El huevo a través de un proceso de calor sufre ¿qué? Una transformación maravillosa. Igual que el carbón, que a través de un proceso de calor y de presión, el carbón se convierte en ¿qué? En diamantes, en esmeraldas, por el calor y por la presión. El huevo también a través de un proceso de calor se convierte, logra convertirse en algo maravilloso, sufre una transformación. Entonces, generalmente el huevo que nosotros nos comemos, que forma parte de la canasta familiar y que en ocasiones nosotros pensamos que es algo insignificante y corriente, ¿cierto? Si tiene o reúne dos condiciones, que son la fertilización que aporta el gallo y la incubación que la aporta la gallina, si él sufre esas dos transformaciones, va a lograr producir algo maravilloso, ¿como qué? Como es la vida. Entonces pasa de ser un huevo insignificante a transformarse en un ave. En mi pollito amarillito, amén. Puede ser generador de vida a pesar de que su inicio sea pequeño o hasta insignificante visto a nuestros ojos. Entonces, de ahí es donde nosotros podemos ver lo increíble de la creación de Dios. ¿Le parece o no le parece maravilloso e increíble la creación del Señor? Porque generalmente nosotros asociamos el huevo ¿a qué? A la fragilidad, a algo pequeño, pero observamos cómo el huevo si el huevo vive procesos adecuados, se transforma en vida. Y los científicos, por ejemplo, afirman que los dinosaurios y las aves son parientes, porque ambos nacen ¿de qué? De un huevo. Entonces vemos cómo algo tan frágil y tan significante logra transformarse en una vida y en aves. Colombia es el país del mundo más rico en aves. Ostentamos ese título para la gloria del Señor porque hay demasiada diversidad, demasiadas formas, demasiados colores. Y es muy interesante ver cómo de eso tan frágil e insignificante se puede transformar en una vida. Hay aves de diferentes colores, de diferentes tamaños. Hay aves, por ejemplo, ya más desarrolladas que pueden imitar sonidos como los cuervos. Pueden incluso imitar sonidos exactamente iguales. Los cuervos imitan las alarmas de los carros, las sirenas, algunas voces humanas, igual que los loros. Entonces, imagínense la maravilla de un simple ¿qué? Huevo que sufre una transformación porque vive un ¿qué? Un proceso. Entonces, si el huevo vive su proceso, sufre una transformación que nos da como resultado algo maravilloso como las aves. Ahí creo que tenemos unas imágenes de aves raras hoy en día, que dicen pues que son como muy parecidas a los dinosaurios. No sé si mire esa ave. Si uno se la encuentra, dicen que esa es muy parecida a los dinosaurios, a las aves prehistóricas. Bueno, hay aves que todos los animales salieron de un pequeño ¿qué? Las aves salieron de un pequeño huevo, algo como les dije en un principio, frágil, vulnerable y aparentemente de poco valor.
Dicho esto, nos sirve para enfocarnos en algo importante el día de hoy y yo quiero que usted lo repita conmigo: el poder de las pequeñas cosas. Porque nosotros en ocasiones tenemos la idea de que si algo es pequeño, es que insignificante. Ayúdeme. Cuando usted ve algo pequeño, ¿usted qué dice? Frágil. ¿Qué más? Delicado. Si es pequeño, a veces pensamos que no tiene mucho valor, que no es importante, que no tiene relevancia, pero no todas las veces es verdad. Estamos viendo como de un huevo, que es algo pequeño, dependiendo el animal, pero como de un huevo puede salir algo tan maravilloso como como una vida. Entonces, el poder de las pequeñas cosas. Lo que es pequeño puede cambiar y transformarse y convertirse en algo algo grande. Por ejemplo, el ave más grande que nace de un huevo es el avestruz. Es el ave más grande nacida de un huevo. Y el avestruz con una patada es capaz de matar un perro, por ejemplo. Y puede alcanzar velocidades. ¿Qué creen ustedes de que hasta cuánto de velocidad puede alcanzar este animal? Si mirar en Google. Ya los niños mamá, búscalo en Google. El avestruz puede alcanzar hasta 70 kilómetros de velocidad. Imagínese usted, el poder de este animal, supremamente grande. Entonces, ¿hay poder o no hay poder en las pequeñas cosas? Y hay poder en las pequeñas cosas para lo bueno, pero también hay poder en las pequeñas cosas ¿para qué? Para lo malo. Dice, y vamos a verlo en la palabra. Ayúdenme por favor a buscar Cantares 2, versículo 15. Cantares 2:15 dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En otras versiones dicen porque nuestras viñas están floreciendo o están dando frutos. Entonces las pequeñas zorras son animalitos que de noche van a buscar alimento y se empiezan a subir por las ramas de los viñedos y arrancan y dañan los viñedos por tratar de comer. Entonces son animales como pequeños. Sin embargo, dice, las pequeñas zorras echan a perder los grandes cultivos. Y de hecho es una frase que usamos muchas veces para ilustrar cómo algo pequeño puede convertirse, si no se sabe manejar, en algo realmente nocivo. En Santiago 3:5, para que también por favor ahí lo busque, Santiago 3:5, dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En Santiago nos dice que la lengua, esa lengua que Dios nos ha dado, a pesar de que es pequeña, tiene la capacidad de encender un gran fuego. Es como estos tiempos que nosotros hemos tenido, semanas de calor, una chispita pequeña en las montañas, ¿cuánto logra quemar o incendiar? El otro día íbamos por la vía de la carretera al mar para el 18 y vimos cómo toda la parte de atrás de Cristo Rey estaba completamente quemada, cerca de casas, y solo se necesita una chispa pequeña para que se encienda o arda todo un bosque o toda una montaña. Eso mismo pasa con la lengua. Cuando nosotros no sabemos controlar nuestra lengua, ¿qué pasa? Dice la Biblia, enciende un gran fuego. A veces con esa lengua, una pequeña palabra, una sola cosa que nosotros digamos puede hacer un gran fuego. ¿Y por qué ocurre esto? Mire, quiero hablarle de lo que dice la enseñanza. Así que nosotros nunca deberíamos tener en poco el poder de las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas tienen, diga conmigo, el potencial para convertirse de algo pequeño en algo grande. Y yo quiero hablarle de lo que significa el potencial. El potencial es aquello que aún no es, que aún no ha ocurrido, que aún no ha llegado, pero que puede llegar a ser o tiene la posibilidad de ser y manifestarse en el futuro. Entonces, ¿qué es potencial? Algo que yo todavía no tengo, pero que puedo llegar a tenerlo o puede llegar a serlo. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Los
futbolistas, cuando recién llegan a las escuelas, o los grandes futbolistas cuando llegan a las escuelas, si hay un entrenador lo suficientemente habilidoso, usted ha escuchado la palabra cazatalentos, ¿cierto? Entonces ellos están en la búsqueda no de todos los jugadores, sino de los que sobresalen, de los que tienen ¿qué? El potencial. Entonces ellos ven a un muchacho, puede ser de 13, 12, 8, 15 años, y cuando lo ven jugar, así lo vean jugar con otros 10 compañeros, el que sabe dice, este joven tiene ¿qué? Potencial. Todavía no es un gran jugador, todavía no es habilidoso, todavía no es una estrella, pero le estoy viendo ¿qué? Potencial, y seguramente puede llegar a hacerlo. Entonces el potencial es aquello que tiene la capacidad de convertirse en algo grande o en algo ¿qué? Extraordinario. El diablo también conoce el poder de las pequeñas cosas. Por eso, cuando más ataca el enemigo la vida de nosotros como seres humanos es cuando estamos ¿qué? Niños. Porque cuando estamos niños somos como ese huevito, frágiles, a veces no somos muy capaces de muchas cosas estando niños, somos vulnerables cuando estamos niños, y el enemigo conoce bien que cuando estamos niños puede atacar y dañar las vidas para así destruir ¿qué? El potencial. Entonces, si él ataca a los niños, sabe que está arruinando ¿qué? Una futura vida, un adulto, un propósito, un destino. Cuando es niño es fácil atacarlo, porque el enemigo conoce el poder de las pequeñas cosas y que hay potencial. Por eso en la palabra hay diferentes momentos, y uno especialmente donde el enemigo mandó a matar a través de Herodes todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque él suponía que el Señor Jesús tenía más o menos esa edad, y que si lograba que todos los niños de esa edad murieran, iba a morir también ¿quién? El Señor Jesús. Entonces arruinaba un potencial extraordinario. Eso lo vemos en Mateo 2:16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él calculó, y conforme a ese cálculo dijo: tienen que morir todos los que tengan menos de 2 años. Así me voy a asegurar de exterminar al posible salvador, porque usted sabe que el diablo no lo conoce todo, pero como suponía y conoce la escritura, entonces dijo: así, matando a estos niños, puedo matar el salvador del mundo. Es por eso que gran parte del ataque de las tinieblas viene a nuestra vida cuando estamos como niños, cuando somos pequeños, cuando dependemos del cuidado de alguien, cuando dependemos que alguien nos proteja, que alguien nos cuide, que alguien esté al pendiente de nuestra vida. Y el enemigo ataca la niñez porque así puede dañar el potencial. Los niños, por ejemplo, temen ¿a qué? A la oscuridad. Los niños le temen a la soledad. A veces, pues también por su imaginación, ¿no? A veces, por ejemplo, yo le digo a mi hijo: ve y traes tal cosa. Entonces puede estar de aquí a allí, pero si ahí está oscuro, él: acompáñame, mamá, acompáñame, porque le temen a ciertas cosas como la oscuridad. Entonces, cuando más nosotros necesitamos ser cuidados, cuando más nosotros necesitamos ser protegidos, cuando más vulnerables estamos, tal vez muchos de los que estamos hoy aquí no fueron cuidados, no fueron protegidos, no fueron acogidos de la manera correcta. Algo, por ejemplo, que mi mamá hizo cuando yo estaba niña conmigo, y que yo hoy lo hago con mi pollito amarillito, es que ella me decía: hay gente que es mala, hay personas que no son buenas, entonces tú te debes cuidar de esas personas. Y ella me lo decía desde que yo empecé a tener como uso de razón, ¿no? Hay gente que es mala. Si te llaman, por ejemplo, de lejos, o a estar a solas o a escondidas, tienes que correr. No vayas, y si es necesario grita o pide ayuda. Yo quiero decirle que el hecho de que ella me hubiera enseñado esas cosas a mí me sirvió en mi niñez, porque en los momentos que ya no podía estar conmigo, hubo 2 ocasiones donde precisamente alguien empezó a llamarme donde no había nadie, alguien empezó a decirme: venga para acá,
ya era grande, como ya había escuchado de mi mamá que no debía irme porque seguramente era para algo malo, ¿ustedes qué creen que yo hice? Salí corriendo. Entonces eso me ayudó ¿a qué? A cuidar. Y hoy lo hago con mi hijo y espero que si usted tiene niños pequeños, lo haga con ellos también, amén. En otra ocasión yo tenía 6 años, eso fue hace poquito, aquí entre nos. Yo tenía 6 años y yo estaba en la casa de mi abuela que vivía en otra ciudad, en el primer piso, y en el segundo piso hubo un homicidio. Y en ese momento yo estaba en el patio y yo escuché absolutamente todo, como la señora pedía ayuda, a ella la asfixiaron. Entonces yo escuchaba y a mí, teniendo 6 años, y yo decía, pero es que es como, abuelita, es que es como si le estuvieran apretando el cuello, le decía yo. Bueno, después obviamente todos se dieron cuenta al ratico o al rato que llegó el esposo. ¿Y cómo les parece que eso fue un evento duro, difícil? Sin embargo, ahí estaba mi abuela, estaba mi mamá para contenerme. Y a mí me tocó ser el testigo estrella del homicidio, me tocaba ir acá a contar la historia, allá en la fiscalía, a toda parte. Pero gracias al Señor eso no causó un trauma en mí. Sin embargo, son cosas que pasan en nuestra niñez, que lo que el enemigo busca a través de esas cosas, ¿qué es? Dañarnos, tal vez desenfocarnos, tal vez que la experiencia sea tan traumática que nosotros quedemos mal desde ese momento de nuestra vida. ¿Y por qué creen ustedes que el enemigo lo hace? Porque los niños generalmente dependen del cuidado de otra persona. No son como nosotros, que nosotros ya nos cuidamos solos y hace rato, ¿no? De hecho, mi hijo tiene 8 años y pues ya uno no puede estar con ellos en toda parte, en todo momento y en todo lugar. Entonces yo le he enseñado también a él y yo le digo, mira, ahora tú estás, cuando tú estés en tal lugar, yo no voy a estar allí, tú tienes que aprender a cuidarte. Pero cuando somos niños es una época como la del huevito, de fragilidad, donde el enemigo busca dañar, ¿qué? Nuevamente, el potencial. Si se cae un huevo del nido, ¿qué pasa? Se acaba la vida, se termina la vida. Y seguramente si se cae el nido se va a romper. Pero cuando ya esa misma ave logra salir del cascarón y está en la misma altura donde sus padres llevaron el nido para protegerlo, si ya es un ave, ¿qué va a pasar con esa ave? Va a abrir sus alas y va a volar. Entonces esa misma altura que sus padres usaron para protegerle, en adelante, llegado el momento, a través de un proceso de transformación adecuado, esa ave va a poder ¿qué? Volar con libertad. Amén. La gallina, por ejemplo, es un ave de vuelo corto, vuela del suelo al árbol. ¿Sí? ¿Usted ha visto volar gallinas? Pero vuela. En realidad vuela, que vuela cortico, pero vuela. Pero el águila, que me gusta más el vuelo del águila, ¿a cuántos les gusta más el vuelo del águila? Vuela alto y vuela largo. Se dice que alcanza 7,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Usted se imagina? 7,000 metros sobre el nivel del mar. Y de altura. Y alcanza velocidades de 240 a 300 kilómetros por hora. A lo que viajan los trenes rápidos en Europa, que es casi como viajar en avión, no se siente la velocidad. Y eso es el vuelo, la altura y la velocidad que alcanza las águilas. Entonces la Biblia dice que los que esperan en Jehová, ¿cuántos aquí esperan en Jehová? Levantarán alas como las águilas. Veamos qué dice Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas hoy? Entonces, ¿qué debes hacer? Esperar en Jehová. No esperar en el pariente, no esperar en el esposo, en la esposa, en los hijos. ¿Esperar en quién? En Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Dice la palabra, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si logramos esperar en Jehová. Entonces no somos gallinas, ¿somos qué? Somos águilas. Dígale a su vecino o a su vecina, no eres gallina, eres águila. Entonces volvamos al punto. De lo pequeño
hay un proceso para convertirse en algo ¿qué? Grande. De lo pequeño vivimos un proceso que se llama transformación para convertirse en algo ¿qué? En algo grande. El problema está ¿dónde? No en que sea pequeño, sino en el proceso de transformación. ¿Qué es transición o transformación? Hay una transición en el proceso. Es un paso, es un cambio de estado, de modo de ser. Algo cambia y algo se transforma en el proceso de transición para pasar de lo pequeño a lo grande. ¿Eso nos queda claro esta mañana? Es el estado intermedio. Esa transición es el estado intermedio entre uno más antiguo. Entonces la transición es un estado intermedio entre el estado antiguo, que es, podríamos llamarlo el estado de cero, estar huevito, y uno más nuevo, que es el estado de transformación que da vida. Algo similar a la transición es una mudanza, un cambio o una transformación. Bueno, dice así la frase, se las voy a leer. Si un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Cambia desde tu interior. Voy a volvérsela a repetir. Si a un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Cambia desde tu interior. Entonces, aunque nosotros, por ejemplo, en nuestra niñez no hayamos tenido el control de las cosas que nos ocurrían, de los eventos a los que estábamos expuestos, de muchas cosas que tal vez no debieron pasar, pero pasamos, no teníamos el control. Y eso trató de ¿qué? De rompernos, trató de dañarnos, trató de acabar la vida en nosotros. Hoy en día, tú y yo, desde nuestro interior, tenemos la capacidad de producir un cambio. ¿Dónde tenemos que cambiar? Nosotros no podemos tener control de las cosas que ocurren a nuestro alrededor o en nuestra exterior, pero sí tenemos el control de nosotros mismos, ¿cierto? Así que ¿dónde hay que cambiar? En nuestro interior. En ti y en mí está la fuerza interna para cambiar, para transformarnos y para lograr ser aquellas personas que Dios ha determinado que seamos por su gracia y misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, ¿qué tenemos? Potencial. Recuerde, algo que no es, pero que puede llegar a serlo. Entonces en nuestro interior está ese potencial para cambiar, para transformarnos en lo que Dios desea y planeó para nuestra vida, que es nuestro propósito. Algunas personas, no sé si a todos les ha pasado, algunas personas dicen, es que yo no sé para qué soy bueno, o no sé para qué soy buena, o no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Bueno, ese es el propósito, el resultado. Pero tenemos que vivir un proceso de transformación que ocurre ¿dónde? En nuestro interior, para poder producir y para poder que ese potencial florezca en la medida que Dios lo desea y podamos llegar a ser quien Dios planeó que tú y yo fuéramos. Amén. ¿Qué se necesita para que un huevo dé como resultado un ave? Número 1, ser fertilizado, que se logra a través del esperma del gallo. Número 2, las condiciones favorables de humedad y de calor. Y número 3, la incubación, que es ese proceso, esa transformación que sufre el huevo para poder dar vida. En el caso de los pollitos, la incubación dura entre 21 y 24 días. Pero hay otras especies, por ejemplo, el pavo y el pato se demoran más o menos 28 días en el proceso de incubación, las palomas 17, pero a los pollitos les toma 21 días más o menos. Entonces, cuando el huevo es fertilizado por un gallo, allí no termina todo. No es solamente que el gallo haya fertilizado el huevo. Ahora vendrá un tiempo de mucho más sacrificio, de espera, de concentrarse o enfocarse, especialmente ese tiempo lo llevan a cabo ¿quiénes? Las gallinas. Y aunque hay padres en la vida real que son como el pingüino emperador, ¿ustedes conocen la historia del pingüino emperador? ¿Sí? Ah, bueno, qué bueno, yo se las voy a recordar. El pingüino emperador, la hembra pone un huevo, uno solo, y el que lo incuba es el pingüino.
y resulta que él se lo pone en las paticas, en medio de las patas, o sea, el huevo como están en el polo y necesita calor, no puede tocar el suelo, él se lo pone sobre las patas. Y entre las patas y su barriga y su pelaje le da calor todo el tiempo el pingüino y durante 9 semanas, o sea, 2 meses y medio, ese pobre pingüino queda acabado porque no puede soltar el huevo, porque no puede ni siquiera comer, pierde hasta la mitad de su peso. Entonces yo sé que aquí hay muchos papás que son pingüinos reales, ¿sí o no? No, pero los hombres se durmieron. No vinieron. Hoy felicitamos a esos papás, pero es el Día de la Mamá. Amén. Entonces, aunque hay muchos y los bendecimos, el proceso de incubación, por ejemplo, en las gallinas, lo llevan a cabo las mamás. Es el mantenimiento de los huevos puestos a calor constante, calor frecuente. Ella tampoco se levanta de allí porque está llevando a cabo ese proceso de manera minuciosa para que esos polluelitos logren salir. Aunque algunas especies comparten la maternidad o el embarazo, y pues el ejemplo más claro son los hombres y las mujeres, porque no es solamente una tarea de la mamá, sino que es de ambos, especialmente hay un momento, un proceso y una transición donde la mamá debe dar todo de sí para que logre el potencial de cada hijo desarrollarse. Amén. ¿Cuáles son las funciones, por ejemplo, del gallo? Cantar, reunir a las gallinas, fecundar los huevos. Así que la gallina asume el proceso de incubación. Obviamente no pasa en las granjas agrícolas, pero sí en las granjas o en los campos es más frecuente. ¿Y qué significa incubar? Mire, le voy a decir el significado de incubar. Es proteger, es cuidar, es dar calor, es dar cobertura, que haya una temperatura ideal y en conclusión o en resumen es crear un ambiente propicio. ¿Qué hacen las gallinas? Crean un ambiente propicio para que los huevitos se puedan transformar en pollitos. ¿Y qué hace la mamá con sus hijos? Debe crear un ambiente propicio para que el potencial de cada hijo logre desarrollarse. Algo que es realmente muy importante, porque de hecho en la palabra Dios nos deja ver cómo es de trascendental. Dios creó primero ambientes y luego los llenó. Le voy a explicar mejor. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios primero creó el ambiente del mar, organizó, separó las aguas, creó el ambiente del cielo, creó el ambiente de la tierra seca. Y cuando ya esos ambientes estuvieron creados, entonces ahí sí Dios, ¿qué hizo? Los llenó. Entonces no fue que puso primero los peces y luego el mar, no, primero creó el ambiente y luego puso los peces, por ejemplo, en el mar. En el cielo, primero creó el ambiente y después lo llenó de aves. En la tierra, primero creó el ambiente, árboles, plantas, todo organizado, y después puso, por ejemplo, a los animales terrestres. Y cuando ya todo el ambiente de la tierra, el cielo, el mar y la tierra seca estuvieron creados y organizados, entonces ahí sí que hizo, creó al hombre. Entonces Dios, ¿qué hace? Primero crea ambientes y después ¿qué? Los llena. Nosotras como mamás debemos ¿qué? Crear ambientes para que nuestros hijos puedan llegar a desarrollar el potencial que Dios ha determinado para cada uno de ellos. Amén. Entonces nosotras como madres tenemos la capacidad para incubar un ambiente propicio para nuestros hijos. Y yo quiero que usted repita conmigo: yo como mamá tengo la capacidad para incubar el ambiente propicio para mis hijos. Y quiero hablarle qué es capacidad. Mire, Dios nos ha dado capacidad y de eso tenemos que estar hoy convencidas. Capacidad es facultad, es competencia, ser competente para algo, es inteligencia, es aptitud. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotras las madres? Habilidad, competencia, inteligencia, aptitud. En resumen, nos ha dado capacidad. Diga, yo tengo capacidad. Y nosotros, ahora,
¿Cuál es el significado de incubar? Repasemos ese significado. Proteger. Mire, nadie más protector que las gallinas. Dicen que eso picotean a quien tengan que picotear, el animal o la fiera que sea, a ella no le importa si es más pequeña, si el otro es más feroz, pero ella hará todo lo que tenga que hacer para proteger a quién, sus huevitos, porque en ella está esa capacidad. Entonces nosotras como mamás también tenemos la capacidad, las aptitudes, lo que necesitamos. Y parte de esa capacidad es que tú y yo podamos reconocer hoy que fuimos escogidas por Dios para ser mamás. Amén. Diga conmigo, fui escogida por Dios para ser mamá. Mire que incluso María fue escogida para ser la mamá ¿de quién? Del Señor Jesús. Tú y yo fuimos escogidas. ¿Y qué dice la Biblia de María? Bendita tú entre todas las mujeres. Por lo tanto, fuiste escogida para ser la mamá de tus hijos. Y quiero hablarles de algo muy personal. Por ejemplo, yo muchas veces, aquí entre nos, tengo esos momentos de incertidumbre, ¿no? No sé si solo a mí me pasa, de incertidumbre, de dudas, de cuestionamientos. ¿Será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo lo que debo hacer como mamá? ¿Será que me está faltando mucho? ¿Será que me está sobrando? ¿Será que me estoy excediendo? Y bueno, el testigo directo es mi esposo, que le toca por las noches ahí pastorearme y hacerme la terapia. No, es que, ¿sí? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? Porque, no sé, como mamás a veces nos surge esos interrogantes, pero algo que especialmente siento que Dios me decía a través de esta palabra es que fui escogida. Y tú fuiste escogida. El Señor me decía, fuiste escogida para ser la mamá de Gianmarco. Y tú fuiste escogida para ser la mamá de tus hijos. ¿Por qué fui escogida para ser la mamá de Gianmarco? Porque tengo lo que de mi parte Él necesita para hacer lo que Dios ha determinado que Él sea. Con lo bueno y con lo malo, porque lo tengo. Amén. Así que tú fuiste escogida, mujer. Si eres mamá, fuiste escogida para ser la mamá de tus hijos. Porque tienes en ti lo que ellos necesitan para ser lo que Dios ha determinado que sean. Recuerden, fuiste escogida. Hay un proceso que es lo que hay en ti que los llevará a ser lo que Dios ha dicho que ellos sean. Porque Dios no improvisa. Dios cumple un plan. Dios tiene un plan trazado para ellos, para nuestros hijos. Dios no es como nosotros, que nos levantamos a veces con incertidumbres, con dudas, unos días mejores que otros, y bueno, esperamos qué va a pasar en el día, aunque lo entregamos al Señor, y lo que esperamos en el Señor, pues tenemos nuevas fuerzas. Pero Dios no improvisa. Dios no está diciendo esta semana, a ver qué va a pasar con tu hijo, a ver qué va a pasar con tu vida. No, Dios tiene un plan trazado y establecido. Tú haces parte de ese plan, tú eres parte del proceso, eres parte de la transición y estás capacitada de parte de Dios para que tus hijos logren ser lo que Dios ha determinado que sean. Amén. Y eso solamente nos lo da Dios, porque nosotras seamos extraordinarias, no, solo por su gracia y su misericordia. ¿Que podemos mejorar, que podemos avanzar, que podemos cada día tratar de ser mejores? Claro que sí, y debe ser nuestro propósito. Pero en nosotras está la capacidad, porque fuimos escogidas por Dios, amén, para ser las mamás de nuestros hijos. Entonces retomemos. Nosotras como madres tenemos ¿qué? La capacidad de incubar un ambiente propicio para nuestros hijos. ¿Cuál es el significado de propicio? Ayudar a que sea posible la realización de una acción o la existencia de una cosa. ¿Qué es que algo sea propicio? Es que ayudemos a realizar a que algo sea posible. Y Dios nos permite a nosotras desarrollar esa capacidad, que nosotras podamos de la mano del Señor propiciar
el ambiente perfecto para que nuestros hijos alcancen el propósito del Señor. ¿Qué va a hacer el adversario? Nuestro enemigo va a tratar de dañar ese proceso. ¿Cómo nosotras podemos propiciar, incubar, proteger a través de esa capacidad? Una de ellas la vemos allí, la oración. Nunca dejar de orar por nuestros hijos. Ahí es la mejor arma que nosotros tenemos para cuidarlos. Es la mejor protección, el mejor escudo que nosotros podemos poner sobre sus vidas. La oración y la enseñanza de la palabra. Y el adversario tratará de ¿qué? De dañar, de interrumpir ese proceso de incubación en la vida de nuestros hijos. Que ellos no crezcan en el ambiente propicio para desarrollar su potencial. Y no estamos hablando solamente del embarazo. Por eso es que cuando nace un bebé, generalmente ¿qué hace el enemigo? Ataca a la pareja. Para que él se aburra de ella, para que ella se aburra de él o le coja rabia, para que hayan peleas, para que hayan discusiones, para que se separen los papás. Ese es el enfoque del enemigo. ¿Para qué? Para destruir el potencial. Usted no ha visto que cuando nace un bebé no pasa aquí y cortamos y anulamos en el nombre de Jesús, pero por lo general hay peleas entre los esposos y antes no habían, ahora hay peleas. Él le coge pereza a ella no lo quiere ni ver en pintura. ¿Por qué? Detrás de eso está el enemigo queriendo ¿qué? Dañar el potencial, dañar ese ambiente propicio para que los hijos puedan ser y alcanzar lo que Dios ha determinado. Hay una teoría que es la teoría de los septenios, que son las diferentes etapas de la vida del ser humano. Entonces las tres principales son de los 0 a los 21 años. Hay tres septenios ahí, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, que ya se es adolescente y medio joven, y de los 14 a los 21, que ya es un joven. Cada 7 años, dice la teoría de los septenios, cambia nuestra mente, cambian nuestros conceptos, cambian nuestras emociones. Pero las etapas principales de la formación de un ser humano, la estructura y donde queda totalmente como establecida la personalidad, es de los 0 a los 21 en total. Sin embargo, la etapa trascendental es esa etapa de huevito, de los 0 a los 7 años. Allí es donde se está fundamentando la personalidad de todos los seres humanos, su carácter, cómo va a reaccionar frente a la vida, qué va a hacer en adelante, sus principios, sus valores, las cosas más importantes. Recuerde, el valor de las pequeñas cosas. A veces pensamos, no, es que de 0 a 7 están muy chiquitos, ¿para qué le enseñamos de la palabra? Algún día lo aprenderá. O de los 0 a los 7, no es necesario que él vea los valores en la casa, más grandecito va a aprender. Ahora no tengo que enseñarle mucho, puedo esperar. De los 0 a los 7, mire, déjeme decirle, es la etapa más importante, donde usted le va a sentar a él los fundamentos, las columnas, lo que va a soportar y a sostener su personalidad de ahí en adelante. De los 0 a los 7 años. ¿Por qué, iglesia? Porque hay poder en las pequeñas cosas. Y es un proceso. De los 0 a los 7 años es donde más ataca el enemigo, precisamente porque aunque muchas veces nosotros ignoramos la importancia de esos años, el enemigo sabe que son importantes. Y que allí en esa etapa es donde más puede destruir la vida de nuestros hijos. De hecho, los judíos conocían muy bien todas estas verdades y a los 8 días traían los hijos al templo, los circuncidaban, perdón. A los 40 días los traían al templo. A los 12 años se les llamaba hijos de la ley y eran responsables ya de sus actos y tenían que estar en el templo escuchando la palabra, escuchando a los eruditos de la fe. Y a los 30 años se consideraban que eran mayores de edad en la ley judía. Entonces, ¿qué es importante? Esa de los 0 a los 7 años se llama como la primera infancia. Es fundamental y trascendental. Y si usted dice, no, pero es que ya mis hijos tienen más de 7, de 14, de 21, listo, entonces hay unas rodillas que se pueden doblar para clamar al Señor y para revertir con el poder que Dios nos ha dado todo lo que las tinieblas hayan traído sobre la vida de nuestros hijos. Amén. Entonces, durante todos estos años de la teoría de los septenios, se está, ¿qué? Incubando.
se está llevando a cabo un proceso. Se están generando las condiciones adecuadas para que ese huevito se pueda convertir en un pollito amarillito, de lo mejor que Dios haya determinado. Entonces, lastimosamente, en el tiempo donde más, es el tiempo donde más la gallina cuida sus huevitos, ¿no? Mientras los está incubando. Sin embargo, a muchos les pudo haber pasado que en el tiempo donde tenían que tener más acompañamiento, donde tenían que estar más cuidados, donde tuvieron que estar más protegidos, tal vez no tuvieron el cuidado y la protección que necesitaban y que requerían para desarrollar su potencial. Todos debimos ser amados, fue lo que Dios deseó para nosotros desde que nos creó. Todos debimos ser amados, todos debimos ser contenidos, todos debimos ser protegidos, todos debimos ser guardados de la mejor manera y de una manera con un cuidado minucioso. Sin embargo, algunos lo tuvieron en buena medida y otros no. Y eso, ahora de grandes, es el resultado de muchos vacíos, de muchos traumas, de muchas situaciones que a veces nosotros mismos no entendemos, pero que allá en ese pequeño, en el poder de lo pequeño, fue donde ocurrieron esas cosas. Tal vez una experiencia fue grata para algunos, para otros no lo fue tanto. Pero nosotros hoy todos necesitamos sanar, amén, para poder lograr ser y hacer lo que Dios ha determinado que seamos. Necesitamos sanar como madres y necesitamos sanar como hijos. De hecho, si sanamos como hijos, vamos a poder ser mejores madres y mejores padres incluso en el futuro, si logramos sanar como hijos, porque aquí todos somos hijos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos sanar como hijos, vamos a ser mejores madres y vamos a ser mejores padres, que es lo que Dios desea. Para sanar nuestra niñez debemos empezar a entender que alguien, y esto también es muy importante, alguien nos dio su todo. Para empezar a sanar nuestra niñez debemos entender que alguien nos dio su todo. Y en ese aspecto, para algunos ese todo fue mucho y fue extraordinario. Para otros ese todo fue poco. Para otros ese todo fue casi nada. Sin embargo, fue el todo que alguien te pudo dar. ¿Me hago entender? Les voy a hablar de otra cosa aquí entre nos. Yo trato de esforzarme por darle mi todo a mi hijo, por darle mi todo a mi pollito amarillito. Sin embargo, mi todo al lado de otra mamá puede que sea poco, o mi todo al lado de otra puede que sea tal vez mucho, o mi todo al lado de otra puede que sea igual. Sin embargo, ¿qué es? Mi todo, todo lo que hay en mí es lo que yo trato de darle a él. Como les digo, a veces en mucha medida puede ser para algunos, en otros poca medida, pero sin embargo es mi todo. Entonces, cuando nosotros somos muy buenos para juzgar a nuestras madres, ¿no? Porque todos tenemos una mamá, o la tuvimos. Entonces somos duros para juzgar a la mamá. Pero cuando nosotros vamos a sus zapatos y nos damos cuenta que ella nos dio su todo, ¿y cuál fue el todo de nuestras mamás? Lo que ellas habían recibido a su vez, lo que a ellas les habían dado algún día, lo que ellas tuvieron de alguien algún día. Ese era su todo. Y cuando nosotros nos ponemos en sus zapatos y entendemos que su todo era lo que ella tenía, podemos empezar a sanar nuestros corazones como hijos. Amén. Podemos empezar a entender, sí, el todo de mi mamá fue ese, lo que me dio. Como les digo, algunas veces mucho, otras veces poco, otras veces casi nada. O usted dirá, no tuve, pero era lo que había en esa persona, en esa mujer. Y lo que había no era capricho de ella, ni lo que te dio fue un capricho, fue su todo de lo que ella también a su vez recibió. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esos zapatos de esa mamá que nos dio su todo, podemos lograr empezar a sanar nuestros corazones como hijos. Amén. Hay un video de un gato
Bueno, lindo, ¿no? Qué tierno. Pero mire, hasta un gatico pudo empollar unos pollitos. Entonces, algunas veces, ¿qué nos muestra esto? Tal vez no fue la mamá gallina que tú esperabas, que tú anhelabas, que debiste tener, pero te tocó una mamá gato, por ejemplo. O qué sé yo, de otra manera. No era la mamá que tal vez necesitabas o anhelaste, pero recuerda que aún esa mamá, si fue mamá gato y no fue mamá gallina, fue escogida por Dios para poner en ti lo que necesitabas para ser quien hoy eres. Amén. Entonces, que nosotros podamos entender eso y empezar desde nuestro interior a reconocer que nuestra mamá nos dio ¿qué? Su todo. Poco, mucho o nada, pero a fin de cuentas ¿qué? Su todo. Y hoy vamos a perdonar, hoy vamos a sanar como hijos y así seguramente vamos a lograr ser mejores padres, mejores madres y mejores seres para darle a esta sociedad lo que Dios ha determinado que tú y yo le aportemos, bendición, y que nuestros hijos alcancen el potencial que Dios ha depositado en ellos. Y no es un potencial como el que tú y yo podamos pensar, porque lo nuestro todo es ¿qué? Limitado. El potencial de Dios es extraordinariamente grande y abundante. Curiosamente en la Biblia, y ya para terminar, nos habla de las cualidades, por ejemplo, de las gallinas. Hay dos pasajes específicamente que nos ilustran eso o que nos ponen como ejemplo. Y lo que Dios hacía a través de su palabra era hablarnos con cosas cotidianas que nos fueran fáciles a nosotros de entender. Entonces, si Él resalta estas cualidades es porque realmente son muy importantes. Vamos a ver qué dice Lucas 13 al 34, 13:34. Dice así la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué nos habla ahí la palabra? Que la gallina junta los polluelos, los tiene cuando son un huevito, los protegen con su vida. Y por ejemplo, cuando ellos ya están caminantes, van por ahí, pero si la gallina detecta algún peligro, ella les hace como un cacareo o les hace un ruido y ellos de donde estén se vienen corriendo y ¿qué hacen? Se meten debajo de las alas, porque ahí los pollitos saben, aquí estoy seguro. Pueden estar por allá lejos, conociendo, experimentando, qué sé yo, pero vienen corriendo y se refugian. ¿Y cómo será de importante ese refugio que nosotros debemos darle a nuestros hijos? Que dice la Biblia que así como esas gallinas, Dios ha querido ¿qué? Juntarnos muchas veces, pero no hemos querido. Ella picoteará con todas sus fuerzas a quien sea con tal de proteger a sus polluelos. Entonces ya la gallina estuvo incubando, pero ahora protege sus pollitos. Y Dios en su palabra que nos ilustra a través de eso, el cuidado minucioso que aún si tú no lo recibiste de tu mamá, si no lo recibiste en tu casa, si no hubo quien te cuidara como esa gallina cuida a sus pollitos, Dios, mira lo que dice la palabra, Dios quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere cuidarnos como debimos ser cuidados. Dios quiere ampararnos como debimos ser amparados. Dios quiere protegernos como debimos ser protegidos. Amén. Y yo quiero que ahí donde usted está se ponga en pie. Dice el Salmo 91, 4 al 6, para terminar. Y yo quiero que usted lo lea con atención, que no deje que nada ni nadie lo distraiga. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 91, 4 al 6. Con sus plumas te cubrirá, dígalo conmigo, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hasta ahí. ¿Cuál es la razón o el motivo para que nada malo nos venga? Está en el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
La clave está en estar ¿dónde? Debajo de sus alas. O sea, estar bajo el cuidado de Dios, bajo el abrigo del Señor, bajo el amparo del Todopoderoso, bajo la cobertura del que todo lo puede, todo lo sana, todo lo restaura, todo lo renueva. Amén. Entonces, si tú no tuviste una mamá gallina que te cuidara, que te protegiera, que te abrigara, que diera su vida para protegerte, hoy puedes estar bajo el abrigo del Altísimo. Y ahí con tus ojos cerrados yo quiero que tú le digas al Señor: Señor, gracias. Gracias por la madre que tuve, Señor. Fue la madre que tú escogiste para que yo fuera quien soy hoy. Y cada faltante, Señor, y cada necesidad no suplida, y cada injusticia que tuve que pasar como hijo o hija, hoy entiendo, Señor, no fue mi culpa, pero tampoco fue su culpa. Solo tú puedes juzgarlo todo, Señor. Yo no puedo juzgarla a ella. No puedo juzgar a mis padres, Señor, porque no me corresponde. Pero hoy libero, Señor, mi corazón del resentimiento. Hoy libero mi corazón de la amargura. Hoy libero mi corazón de la tristeza. Hoy libero mi corazón, Señor, en esta mañana. Y me acojo, Señor, al abrigo de tus alas. Me acojo, Señor, a tu protección y a tu cuidado. Porque si logro sanar como hijo, seré una mejor madre. Si logro sanar como hija, seré una mejor madre. Por eso hoy volvemos a ti, Señor. Y reconocemos que necesitamos tu abrigo y tu cuidado. Y donde se haya roto mi vida, Señor, hoy me pongo delante de tus manos, reconociendo que la sanidad proviene de ti. Y hoy te vuelvo a mirar, Señor. Hoy voy corriendo a tus brazos, Padre. Y sé libre para hoy tener la restauración de tu vida.